Buen día amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a otra emisión de 5 canciones 5 en Beef at Christ, como venimos haciéndolo hace ya un tiempo. Vamos a arrancar con este asunto ya mismo, amigos. Tema número 1 del día. Esto se llama Plastic People, por esta banda que se llama Silver Convention. Atención, mirá qué tremenda tapa. El disco se llama Madhouse y creo que es el segundo de esta banda invento, digamos, banda de diseño, se podría decir, alemana. 2 productores y 3 chicas al frente de la banda, haciendo una música disco, digamos, bien ajustada a los tiempos, o eurodisco, mejor dicho. Esto es mediados de la década del 70, o fines casi de la década del 70. El tema Plastic People habla, por supuesto, de esa gente muy apegada a las cosas materiales, viniendo de un grupo así medio, digamos, inventado. Puede ser raro, pero esa línea de bajo es imposible no bailar. Plastic People de Silver Convention, del disco Madhouse, es nuestra primera canción del día de la fecha, número 2. Y el que viene ahora, ya hablamos de este hombre, es Paul Westerberg, líder, capo y alma mater de los Replacements. Este es su segundo disco como solista, ya hablamos en uno de esos 2 minutos con un disco. Hablamos del primero, este es el segundo, Sui Kind Gratification, y la canción se llama Born for Me, que está en el disco 31 canciones de Nick Hornby, el tipo que escribió también Alta Fidelidad, a ver si alguno se acuerda. La canción es Born for Me. Yo siempre pensé que hablaba de un bebé o de ser papá o de cómo te cambia la vida, pero estuve viendo la letra y no tiene mucho que ver. Born for Me tiene un solo de piano precioso, así medio inepto, medio como mal tocado a propósito, pero no queda para nada mal con la canción, que es una de esas baladas rompecorazones que solo este tipo, bueno, no solo él, pero hay muy pocos que logran este nivel, como Paul Westerberg. Tema número 3. ¿Se puede invocar al diablo, a Mefisto, a Satanás desde el folclore nuestro, desde el folclore argentino? Carlos Di Fulvio te puede demostrar que sí. En su concierto supersticioso, hay una canción que se llama La aparición del diablo. Y es un acorde menor, hay una percusión rarísima con unos susurros. Es como una mezcla de carnavalito mefistotélico con samba también así medio malvada, ¿no? Con acordes menores. Este tipo viene con esa guitarra súper virtuosa que tiene que ver con Atahualpa, con Eduardo Falú y a la vez con Johann Sebastian Bach. O sea, acá es el virtuosismo puesto al servicio de lo que se quiere contar y decir. Concierto supersticioso de Carlos Di Fulvio, y la canción se llama La aparición del diablo. Vale la pena chequearlo. Va rápido el asunto hoy. Tema número 4, ¿no? De la lista, sí, claro que sí. Los MC5. Banda muy querida por algunos, no es mi caso. Para mí están, digamos, un poquito sobrevalorados. El primer disco de los MC5 grabado en vivo, como quizás muchos recuerden, que se llama Kick Out the Jams. La banda parecía que iba a prender fuego el universo con ese nosotros versus ellos, sos parte del problema, sos parte de la solución. Y el segundo disco se llama Back in the USA. O sea, el primero es incendiario y el segundo es como ultraconservador. No sé qué pasó ahí entre medio, no importa. Acá este compiladito que está editado acá se llama The Big Bang, lo mejor de MC5. Acá tenés todo lo que hace falta de ellos, de los 3 discos, para mi gusto. Y la canción que elegimos es High School, también del segundo disco, que es como una cosa medio Chuck Berry, así. Un poco que inventa el pub rock, el segundo disco de los MC5. Se llama Back in the USA y la canción es High School, irresistible también. Imposible no bailar y no cagarse de risa un rato con este temazo medio panquito de los MC5. Canción número 5, la última y no jodemos más. Otro también que era líder y alma mater de una banda, en este caso Steve Wynn. Steve Wynn, ahí está, ahí se ve perfecto. Y su primer disco como solista, ex capo y alma mater de una de las bandas emblema del Paisley Underground californiano a mediados, segunda mitad de la década del 80, los Dream Syndicate. Wynn como solista larga este disco que se llama Kerosene Man, donde en la canción que elegimos, que habla de relaciones, otra canción que habla sobre relaciones, se llama Killing Time, Matando el Tiempo.
Y uno puede decir en las canciones que hablan de amor o de desamor, ¿qué hay para aportar? No mucho, ¿no? Bueno, Steve Wynn sí encuentra un nuevo enfoque y habla de ese momento en que los dos se dan cuenta de que la cosa ya no da para más y sin embargo siguen porfiando a no sé, quién sabe a qué. Bueno, Killing Time, podés no entender la letra y es un temazo ahí también para... ¡Wow! ¡Viva! Amigos, 5 canciones, 5 en Beef Far Cry, eso fue todo por hoy. Les agradecemos, comenten, difamen y insulten a diestra y siniestra. Esto fue todo. Gracias.